Hola a todos, un saludo, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Mi Camagüey Streaming, una vez más con ustedes desde la Sala Fénix del Multicine Casablanca. En este programa del día de hoy estaremos conociendo las principales acciones que lleva a cabo el Museo Provincial Ignacio Gramonte en saludo a los 60 años del discurso Palabras a los Intelectuales. Así que acompáñenos durante los próximos minutos. De esta forma, comenzamos. Hoy es jueves y eso significa que tenemos una vez más la oportunidad de aprender a entender el arte a través de la sección La Palabra de Joel, y aquí se las presento. Para conocer las cosas en general hay que siempre ir al principio, o sea, cómo se originaron. Por eso hoy vamos a hablar de los principios de la vanguardia o de los principios del arte moderno. Esta revolución que se forma en el arte empieza alrededor de 1860. Hay una serie de artistas que empiezan a rebelarse contra el arte oficial, o sea, el arte académico, Angres y esto, influenciado por las ideas que venían del romanticismo y de todo esto, y sobre todo el golpe de gracia se lo da el descubrimiento de la fotografía y otras cosas, pero bueno, sobre todo esto. O sea, los artistas con el descubrimiento de la fotografía se dan cuenta que ya no hay necesidad ninguna de buscar la realidad, sea con el modelo enfrente o sea en la imaginación. Y empieza a haber un proceso de búsqueda en eso. Estas búsquedas se sintetizan, o sea, ya se vuelven oficiales, reales, cuando este pintor, Claude Monet, expone o sea, manda al salón oficial, un salón oficial que se hacía en Francia, una obra que se llama Impresión Sol Naciente. O sea, ¿qué es lo que pasa con esta obra? Bueno, pues ya aquí los contornos están difuminados, o sea, ya no es la cosa esta de atrapar el realismo como era, sino sencillamente el espectador, o sea, ya no es tan fácil para el espectador identificar las cosas, sino que el espectador tiene un proceso de descodificación, digamos, de la obra. Tiene que fijarse bien para ver lo que tiene pintado el artista. ¿Qué pasa? Que a partir de que, bueno, ahí se forma un revuelo, rechazan la obra en el salón de los oficiales, y un periodista, entonces refiriéndose en forma de burla a este tipo de pintura, le dice que es una obra impresionista. Y a partir de ahí ya empieza lo que es el movimiento impresionista. ¿Qué pasa? Esta gente se nutría también de las teorías físicas sobre el color, que decía que la luz no era blanca como se pensaba, sino que si se atravesaba un prisma de cristal, pues aparecían los colores del espectro, como en el arco iris. Siendo así, entonces ellos se dieron cuenta que tampoco la sombra era negra y descartaron el negro de sus pinturas, y la idea era que todo lo que tocaba la luz no era de un solo color, sino que tenía todos los colores del espectro. ¿Qué pasó con el movimiento impresionista? Bueno, en un momento determinado fue un rompimiento tremendo, pero a medida que pasa el tiempo, esto se va encasillando ya en fórmulas de hacer. Entonces ya el punto más alto de eso sería el puntillismo. Miren esta obra del puntillista que se llama El Circo. ¿Qué pasa con el puntillismo? ¿Qué hace el puntillismo? Bueno, el puntillismo lleva las teorías del impresionismo al extremo. O sea, se usan los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, para formar los demás colores. O sea, si se quiere hacer un verde, pues se mezcla un azul con un amarillo, y entonces, o sea, los puntos de azul y amarillo, y entonces el espectador es el que tiene que lograr esta fusión en la retina. En próximos programas seguiremos hablando de los estilos del arte moderno y las consecuencias que tuvo posteriormente para la pintura. Voy a conversar hoy con Yudenia Martínez, especialista del Museo Provincial Ignacio Gramonte, para que nos comente las principales actividades en saludo a los 60 años del discurso Palabras a los Intelectuales. Así que, Yudenia, bienvenida a Mi Camagüey Streaming. Muchas gracias por la invitación. Como bien anunciabas, en el presente año se cumple el 60 aniversario de la pronunciación del discurso Palabras a los Intelectuales, celebración que ha arrojado consigo a una variedad de ofertas culturales desde el Museo Provincial Ignacio Gramonte. Estas acciones tienen un gran bagaje y gran diversidad.
Ello comprende muestras expositivas, conferencias, carteles promocionales, cápsulas, espacios teóricos conceptuales y bueno, una gran variedad de acciones, todas ellas en función de la difusión del patrimonio, que es nuestra principal función social. Yudenia, y dentro de todas estas actividades, ¿hay algunas dedicadas a nuestro Camagüey? Sí, dentro de este gran diapasón de ofertas culturales por el Museo Provincial Ignacio Aramonte, en aras del 60 aniversario Palabra a los Intelectuales, nos afianzamos en desarrollar una jornada dedicada a Nicolás Guillén, quien fue el primer presidente de la UNIAC en Cuba y nuestro poeta nacional. Por ello se hicieron varias actividades en celebración a su natalicio y a su deceso. Fueron así muestras expositivas, la promoción del Monumento Nacional, que es la casa donde nació nuestro poeta nacional, y también cápsulas promocionales. Cápsulas promocionales que no solo se circunscribieron a esta figura, también tuvieron como otro precedente el hecho de desarrollar acciones desde espacios teóricos. Yudenia, ¿te parece bien entonces que hagamos una pausa para ver un material que ilustra todo esto que nos acabas de decir? Octubre es un mes de reflexión, indiscutiblemente, en lo que concierne a la cultura cubana. No es casual que sea este mes el escogido para celebrar la jornada de nuestra cultura en el país. 10 de octubre, inicio de las guerras de independencia, 20 de octubre, pues la libertad de los esclavos, donde se entona el himno nacional por primera vez y invita, insisto en esto mucho, a reflexionar, a pensar sobre diversas zonas de nuestra cultura que han sido hoy, digamos que poco visitadas, ya sea por la historiografía, ya sea por la teoría por la culturología, etcétera, y que están pidiendo, no puedo decir otra expresión, que a gritos que los investigadores asumamos nuestras miradas hacia esos aspectos. Me estoy refiriendo específicamente a un periodo muy rico, muy difícil en su entramado y que va a dejar una impronta dentro de los procesos culturales de la isla que luego se va a reflejar a lo largo de la historia hasta hoy. Me estoy refiriendo a ese tránsito difícil que fue en 1898 a 1902, como apunta la historiadora Raquel Binat, o llevarlo incluso hasta terminar la década del 20, que es una década en que se acrisolan una serie de elementos esenciales, la búsqueda de una mirada diferente en relación con el concepto de libertad, con el concepto de independencia, digamos que también una mirada mucho más aguda a la relación de Estados Unidos contra Cuba, en relación con Cuba, y digamos que las consecuencias en todo ese periodo. Digo esto porque este momento es un momento de cambio, un momento de transformaciones, un momento en que empiezan a aparecer diferentes maneras de mirar y de pensar. Es un momento marcado por elementos tan violentos como la reconcentración de Weyler, por ejemplo, que le valió más de 200.000 víctimas a Cuba, y de esto apenas se habla, y realmente fuimos víctimas de un verdadero holocausto. Digamos que se desestabilizó una serie de elementos esenciales de la vida cotidiana, de la vida política, y mirar los censos de aquella época es también imprescindible para darse cuenta de estos, digamos, momentos bruscos de la historia. Y en ese periodo se alza realmente un grupo de poetas, de ensayistas, en fin, que cada uno por su lado van a estar mirando con mucha unción los problemas de la República, de una República mediatizada, etcétera, pero que van a ser desde un momento objeto de atención para hombres como José Manuel Poveda, por ejemplo, Regino Botti, Agustina Costa. Es en este periodo que nace el grupo minorista,
en las tertulias del Café Martí, y una cantidad enorme de publicaciones, de revistas, que no solamente de tema cultural, que no solo van a tener como escenario La Habana, sino también Oriente, Camagüey y Santi Espíritu, Matanzas, es decir, diversos lugares en que estas revistas van no solamente a tomar el pulso de la creación literaria, sino también el pulso de por dónde va la cultura en este momento. Creo que hay tres elementos esenciales. En el caso de, por tomar otro, digamos, hueco negro dentro de los procesos culturales de la isla, poco estudiado, la cuestión del feminismo, que no podemos hablar del feminismo al margen de la historia, al margen de la cultura, y la mujer cubana en estos momentos tiene tres elementos esenciales para su lucha. En primer lugar, la defensa para ocupar un lugar, salir a la calle a trabajar. Segundo, hay una investigadora norteamericana que da nombre a uno de sus libros fundamentales, De la casa a la calle, que era el principio de la mujer de búsqueda de sus derechos, que no es por gusto, porque es que la población masculina ha disminuido como consecuencia de la guerra y las mujeres tienen que salir a sustentar, digamos, buscar el sustento para el hogar. Aquí no hay en ningún momento un interés primario en la cuestión del sufragismo. El sufragismo vendrá después o será otro elemento. Y estoy hablando de esto porque son aspectos que conforman la mirada sobre la cultura en estos momentos. Y están pidiendo, por supuesto, la ley del divorcio y están defendiendo los elementos esenciales de la patria. Son tres aspectos que nuclean a figuras como Mariblanca Sabas Alomar, como Ofelia Rodríguez Acosta, Miriam Collado, en fin, una serie de figuras que van a estar, digamos que en concordancia con esto, la necesidad, y que se va a poner de manifiesto en muchas novelas, en muchos ensayos, cuentos, etcétera, no solamente hechos por mujeres, sino también por hombres. Yo creo que un elemento esencial en este instante fue en la Asociación Femenina de Camagüey, fundada en 1922 con su propio órgano, su revista, la revista de la Asociación Femenina de Camagüey, que es una revista realmente un objeto de arte, en el sentido de sus portadas, no son como las de Social, pero son unas portadas realmente bellísimas, Art Deco, Art Nouveau, y con un diapasón amplio en cuanto a sus temáticas. Esta revista coincide con Liz, la revista que fundan los Guillén, y hay una interacción de publicaciones entre uno y otro, y hay una madurez que se va a advertir en esta revista última, la revista de la Asociación Femenina, que de una postura, digamos que no lejana, pero no muy atraída por las corrientes de la época feministas, etcétera, acabará tomando conciencia sobre el asunto y teniendo una participación importante en después sus mujeres en el Congreso Nacional de Mujeres. He querido hablar de la historia, más que de la creación literaria, porque es que esta historia está fundamentando todos los procesos de creación que aparecen en este periodo y que valdría la pena en algún momento detenerse un poquito más en ello y ver qué impacto tuvo en realidad en la cultura cubana. Acabamos de ver este material audiovisual dedicado a una de nuestras más destacadas escritoras, investigadoras e intelectuales de nuestra provincia de Camagüey. Voy a continuar ahora el diálogo con Yudenia porque también están vinculados a los espacios teóricos. Sí, el Museo Provincial Ignacio Aramponte propone dentro de su quehacer cultural espacios teóricos que tienen un estrecho vínculo con la intelectualidad del Camagüey.
Por ello nos pareció oportuno, coincidiendo con la Jornada de la Cultura Nacional, proyectar materiales audiovisuales desde la intelectualidad del Camagüey. Fue el caso de la doctora e investigadora Olga García Llero. Por ello también me parece muy aprovechable en este escenario proyectar un material audiovisual desde la intelectualidad de nuestro Premio Nacional de Literatura, Luis Álvarez Álvarez. Totalmente de acuerdo contigo, Dudeni. Entonces vamos a verlo porque el equipo de Mi Camagüey Streaming ya lo tiene listo. Al hablar de la cultura cubana, una de las cosas que no podemos obviar, independientemente que es uno de los aspectos menos conocidos, menos estudiados, es el pensamiento cultural desarrollado en la isla. Habría que decir que uno de los aportes más notorios de la cultura de nuestro país ha sido precisamente la reflexión sobre la cultura, que comienza prácticamente cuando ya el pensamiento europeo, eurooccidental, acerca de la cultura se ha consolidado. En efecto, si bien el concepto de cultura viene formándose en el mundo, llamémoslo quizás impropiamente occidental, viene formándose desde la época de los griegos, de los antiguos griegos y romanos. No es hasta el siglo XVIII que se presencia una consolidación de lo que podríamos llamar las bases del pensamiento científico y moderno acerca de la cultura. Por una serie de avatares históricos, los intelectuales cubanos, que ya en el siglo XVIII eran importantes, sobre todo en La Habana y, por cierto, en Camagüey, empiezan a reflexionar acerca de la cuestión cultural. Los pensadores europeos más destacados en esto fueron Jean Baptiste Vico, cuya obra Ciencia Nueva, y efectivamente hacía honor a su título, proponía una nueva disciplina, una disciplina que estudiara a la vez la historia, las costumbres, los modos de pensar, los cambios en estas áreas, las maneras de concebir, de alguna manera, lo que pudiéramos llamar hoy la ideología. Y esta ciencia nueva marcó un nuevo derrotero. A esto hay que agregar el pensamiento fundamental de Herder, un filósofo alemán a quien podemos considerar ya el primer culturólogo o el primer científico que se acerca hacia un estudio propiamente científico de la cultura. Las ideas de Herder sobre la cultura sentaron las bases de lo que habría de ser hasta hoy el pensamiento cultural moderno. Sus ideas influyeron enormemente en uno de los más grandes filósofos de la filosofía clásica alemana, me refiero a Hegel, y esto es importante porque Hegel desarrolla unas ideas, también sobre la cultura, que provienen de Herder. Y las ideas hegelianas, a su vez, se proyectan, por una parte, en el posterior pensamiento marxista y también en el pensamiento específico, sobre todo para España y América Latina, de un filósofo menor en Europa, herderiano, discípulo de Herder, pero que se convirtió en una verdadera autoridad en España desde poco antes de que Martí llegara en su primer exilio a ella.
Me refiero a Krause. Krause generó una tendencia filosófica que hoy denominamos por él krausismo y que dejó huellas imborrables en España, donde con Giner de los Ríos y otros intelectuales de la época se nucleó en una especie de institución universitaria que desarrolló lo que ellos llamaban la enseñanza libre, es decir, una formación muy polivalente, muy multifacética, que se basaba en la ética. Aquí estamos pisando un terreno de formación del pensamiento cubano, porque precisamente esa eticidad que se proyecta sobre los intelectuales latinoamericanos, en particular en México, y en los años en que Martí está viviendo en el país azteca, pero no solamente Martí, otros emigrados cubanos, se moldea una manera de pensar la cultura marcada por su eticidad. Esa es la razón por la cual cuando uno de los más importantes intelectuales cubanos del siglo XX, Cintio Vitier, escribe Ese sol del mundo moral, lo que está escribiendo, lo que se contiene en ese libro fundamental, es una historia del pensamiento ético cubano desde los tiempos coloniales hasta el presente. Pues bien, todos estos componentes y otros muchos más que no puedo mencionar ahora, van pesando sobre la intelectualidad cubana del siglo XIX y se produce un fenómeno extraordinario, y es que el pensamiento filosófico insular, si bien aborda distintos aspectos, pero está centrado sobre todo en dos cuestiones fundamentales, que es la cultura nacional y también los fundamentos éticos de nuestra cultura. En este sentido, por tanto, cuando nosotros revisamos quiénes pensaron sobre la cultura en la isla, habría que responder prácticamente todos los grandes nombres de la intelectualidad de la Cuba colonial. Por hacer un recuento muy breve, José Antonio Sacco, desde obras tan paradigmáticas como La vagancia en Cuba, analizó la necesidad de transformar la sociedad cubana, donde a su juicio había habido, y efectivamente razón tenía, lacras importantes derivadas de una economía deforme, sustentada sobre la esclavitud, es decir, sobre el trabajo esclavo de una población arrancada de su nativa África y que había devenido nada más ni nada menos que la fuerza productiva fundamental. Y no piensen solamente en la caña, piensen que también los libertos e incluso buena parte de la población esclava asumió tareas fundamentales de la cultura, no solamente de la cultura material, como los oficios, la talabartería, la carpintería, etc., sino también en la producción artística. La música influyeron en el teatro, las comedias vernáculas se asentaban sobre tres grandes personajes que se convirtieron en emblemáticos: el gallego, el negrito y la mulata. Hubo precursores como Antonio Bachiller y Morales que se interesaron por todo, pero sobre todo por la historia de la cultura del país, es decir, lo que se podía indagar de la cultura cubana desde el siglo XVI en adelante.
Bachiller y Morales, el intelectual más polifacético de la isla, que solo cede ante la genialidad de Martí, llegó incluso a escribir un libro sin el cual, declarado por él mismo, Fernando Ortiz no hubiera podido escribir nada de su inmensa obra antropológica. Me refiero a Los Negros, un libro que solo se había publicado en Estados Unidos y que no vino a publicarse en Cuba hasta hace pocos años, gracias a la indagación de la investigadora Olga García Hierro. El siglo XIX cubano cierra con dos grandes figuras totalmente excepcionales. En primer lugar, por supuesto, José Martí, el apóstol, y en segundo lugar, Enrique José Varona, el fundador, el padre de la psicología cubana en nuestro país. Pocos saben que Martí se interesó especialmente por la antropología, que asistió a congresos internacionales de antropología en Estados Unidos y que escribió mucho, pero más hubiera querido escribir. Martí quiso escribir un libro sobre, y lo dejó consignado así, un libro sobre la población afrocubana, un libro sobre costumbres. Martí dejó una serie de proyectos que la vida y sobre todo su activismo revolucionario le impidió terminar. Enrique José Varona, desde unas posiciones por supuesto diferentes, me refiero por su formación, por su interés por la psicología, etc., se interesó precisamente por la psicología de la cultura cubana y por eso cuando uno revisa el siglo XIX encuentra que hay un pensamiento cultural de una fuerza extraordinaria, sin la cual, sin ese empuje, hubiéramos demorado mucho más en el desarrollo de la mentalidad cubana del siglo XX, de la filosofía, del pensamiento político y revolucionario incluso, que existen en el siglo XX y hasta hoy, gracias a los cimientos extraordinarios que los más grandes intelectuales cubanos desarrollaron para Cuba y para América Latina en el siglo XIX. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Hemos visto las diferentes propuestas de esta institución camagüeyana en saludo a los 60 años del discurso Palabras a los Intelectuales y estamos seguros que queda mucho por hacer en estas próximas semanas antes de que termine el año 2021. Yo soy Carlos Alejandro, a nombre del equipo de SC Producciones, gracias por acompañarnos y en una próxima misión estaremos de vuelta con todo lo que ocurre desde nuestra provincia de Camagüey. ¡Excelente día!